¿Cómo están? Bueno, quiero agradecerles la oportunidad de estar nuevamente en este lugar, gracias a Dios, que nos da un día más, y qué hermosa canción, es la gracia de Dios, ese regalo inmerecido que permite que nuestro corazón esté limpio por la sangre de Jesucristo y que cada día podemos seguir viviendo para Él. Yo miraba a los esposos y la bebé de 8 meses, parece que fue ayer cuando estábamos en la despedida de soltero. Así que bueno, es increíble cómo pasa el tiempo, ¿no? Bueno, Pino, gracias por la oportunidad y la confianza. Y sabe que tenía un PowerPoint para esta noche. Después dije, bueno, voy a hacer un PowerPoint. Y después Dios me cambió el mensaje. Esta noche vamos a meditar en algo que creo que nos toca muy de cerca. Ha sido una alegría conocer al hermano de Gabriel Tosini. Todos los domingos allá en la iglesia Campana, los últimos domingos del mes nos invita el hermano. Es un evangelista tremendo, tiene una pasión, te comunica siempre ese ánimo. Bien, vamos al Salmo 22. Salmo 22. Los salmos fueron escritos por hombres que vivieron muy cerca de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo un salmo, la palabra salmo es canción. Estamos leyendo una canción fruto o el resultado de una persona que vivió cerca de Dios. Y la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, soplada, respirada por Dios. Y nosotros tenemos este bendito libro, la Biblia, que tiene su comienzo en la esencia de Dios. No es este libro la creación humana, no es fruto de la imaginación del hombre. Este libro es el resultado de la mente de Dios para nosotros, llegando a través de medios humanos, papel, tinta y utilizando personas para transmitirnos su mensaje. Aquí en el Salmo 22 hay una expresión tremenda. El escritor de este Salmo, el autor es el Espíritu Santo de Dios. El escritor de este Salmo es el rey David. Y él pasó en una circunstancia muy difícil. Y en esa circunstancia tremendamente estrecha, ajustada, difícil, adversa, Dios le permitió experimentar las vivencias anticipadas de lo que iba a ser el Mesías, el Hijo de Dios. Dice el versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Dios ha colocado en mi corazón hablar esta noche acerca del silencio de Dios. Yo no sé la circunstancia de cada uno de los presentes, pero sí estoy convencido que Dios me dirigió a compartir esto. ¿Por qué voy a compartir otra cosa? El silencio de Dios. Y la pregunta esta noche es, ¿ha pasado por el silencio de Dios? Donde has clamado, has orado, hemos orado y no hubo respuesta. Ese trabajo no llegó, ese familiar no se sanó, esa puerta no se abrió, esa situación no cambió. Y uno pregunta, ¿dónde estaba Dios? Entonces son preguntas que surgen fruto de nuestra imperfección, de nuestra condición de pecadores y tener una naturaleza caída. Es decir, el germen del pecado, desde nuestros primeros padres creados, Adán y Eva, se transmitió a todos los hombres, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Dios nos creó a su imagen y semejanza. Tener la imagen y semejanza de Dios es tener intelecto, capacidad de razonar, emociones, capacidad de sentir y voluntad, capacidad de decidir. Esa es la imagen de Dios. Dios nos dio un cuerpo, pero la Biblia dice que el hombre se haya separado de Dios afectó aún nuestra naturaleza. Y hemos comenzado a experimentar pasiones como soledad. No era el plan de Dios que experimentemos soledad. Amargura, tristeza. No era el plan de Dios que usted y yo experimentemos ni soledad, ni tristeza, ni enfermedades. No era el plan de Dios este. El plan de Dios era vivir en un ambiente ideal, como fue el libro de Génesis. Un estado ideal, donde el hombre se relacionaba con Dios y la mujer cara a cara, hasta que entró algo llamado pecado. La palabra pecado, aunque no es una palabra popular, quiere decir transgresión. Es decir, Dios puso un límite al ser humano, pero el ser humano, todos nosotros, queremos transgredir. Gracias, Emma. Queremos ir más allá. ¿Por qué? Porque está en nuestra naturaleza. A nuestros hijos no les enseñamos a mentir. No les enseñamos a ser egoístas. No les enseñamos a pelear. Menos mal que no están mis hijos. Perdón, a propósito, Laura manda muchos saludos. No vino conmigo de vuelta porque la hermana, la coequiper de la reunión de la noche con los chicos, se enfermó de conjuntivitis. Así que ahí tuvo que venir. Se lamentaba, pero bueno. Volviendo al tema, nadie nos enseñó a ser egoístas. Nos sale, nos nace. Ahora, en esta condición de seres humanos caídos, pecadores, nos hemos distanciado años luz de nuestro Creador. La Biblia dice que estamos separados de Dios y de Dios nos separa distancia. Dios vive más allá del sol. Tenemos una gran diferencia. Él es santo, nosotros pecadores. Y en esta diferencia entre Dios y nosotros, permítanme decirlo muy sencillo, nuestra mente piensa cualquier cosa, menos la voluntad de Dios. Repito, nuestra mente piensa cualquier cosa, menos la voluntad de Dios. E inclusive, la Biblia dice que lo que de Dios se conoce porque Dios nos lo reveló. Él se ha dado a conocer a nosotros. Él fue el que dio el primer paso. Si usted y yo no tendríamos la Biblia, tendríamos conceptos vagos de Dios. Diríamos, sí, Dios es bueno, alguien tiene que haber hecho, es la sumatoria de toda la energía y distintos conceptos que deambulan por este mundo. Pero la Biblia dice que Dios es eterno, que Dios es justo, que Dios es sabio, que Dios es poderoso y un sinfín de atributos más. Básicamente son tres. Dios es omnisciente, todo lo sabe, omnipotente, todo lo puede, y omnipresente, está en todo lugar. Y de esos tres atributos primarios se despliegan los demás atributos de Dios. Ahora, aquí hubo un hombre que oró, que clamó. La palabra hebrea para clamar va más allá de hablar, va más allá de un acto intelectual, va más allá de una conversación. Una de las acepciones de los aspectos de esta palabra clamo es la palabra gemir. Solamente puede entender el silencio de Dios aquel que ha llegado a gemir en oración. Ese gemido es algo que va más allá de la razón, es algo que no se puede explicar con palabras, porque las palabras te das cuenta que quedan cortas y nos volvemos como niños, es un balbuceo, pero gloria a Dios tenemos al Espíritu Santo que intercede con nosotros con gemidos indecibles, esa expresión audible, sonora, pero que comunica a Dios
nuestro sentir, nuestro pesar, nuestra angustia. Ahora aquí el salmista dice, clamo y no respondes. De día y de noche. Y no respondes, no hay respuesta. Evidentemente estamos ante un silencio. Les voy a pedir que me ayuden, Esther capítulo 2. Paradójicamente, este libro de Esther, alguien que lea Esther capítulo 2, el verso 23, y alguien más que busque Esther 6.1. Usted sabe que en el libro de Esther no se menciona a Dios. En el libro de Esther usted no va a encontrar la palabra Dios. Pero sin embargo, Dios está detrás, controlando todas las circunstancias del libro de Esther. Y nada es casualidad. ¿Qué dice Esther 2.23? El contexto es que allí dos personas que habían sido castradas para el servicio al rey iban a producir, iban a delinquir. Se los atrapa y esto quedó anotado en el libro de memorias. El que comentó toda esa situación fue Mardoqueo. Ahora fíjese, pasa bastante tiempo y la reina está en el trono. Y fíjese que dice verso 6, capítulo 6, verso 1, por favor. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas, y que se las leyeran en su presencia. No sabemos cuánto tiempo medió entre el hecho en sí de los eunucos que fueron atrapados hasta capítulo 6, verso 1, no sabemos. Pero no fue casualidad. Dios hizo que al rey se le vaya el sueño. Y así se pone a leer el libro y ve relatado el hecho donde los eunucos iban a traicionar al rey. Luego fueron estos eunucos un instrumento de justicia del reino, pero también estos eunucos, Dios permitió que suceda eso para que quede asentado en el libro de las crónicas. Y llegado el momento, Dios hizo que al rey se le vaya el sueño y que se pueda ese hecho relatárselo al rey para que sea el medio de salvación para Mardoqueo o de reconocimiento para Mardoqueo. Otra situación donde se olvida es cuando José estaba en la cárcel y había dos personas que iban a decapitar. En realidad decapitaron a uno, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Pero José le dice, acuérdate de mí cuando sea restituido en tu puesto. Este hombre se olvidó hasta que llegó el momento por Dios, indicado por Dios quien estaba controlando toda la situación, que a este hombre lo restituyen al jefe de los coperos a su puesto. Y así el jefe de los coperos le comenta de José que había en él un espíritu superior para adivinar, para interpretar sueños. Entonces vemos cómo Dios, hay un factor tiempo que nosotros no manejamos. Hay un factor tiempo que nosotros no tenemos en cuenta. ¿Por qué? Porque estamos bombardeados horizontalmente por una sociedad que quiere todo ya. No sé si se acuerdan los mayores, cuando alguien compraba un auto 0 kilómetros, había que esperar más de 30 días para que te lo entreguen. Hoy las agencias abren los días domingos para que vos vayas con tu familia y retires el auto con la familia, te lo dan enseguida. Es decir, todo se ha ido acelerando. Llame ya, téngalo ya. Y nosotros queremos respuestas ya. Estamos programados para eso. Pero el Salmo 29:10 dice que Jehová preside en el diluvio. Salmo 11 dice que Dios tiene en el cielo su trono.
sus ojos ven, sus párpados examinan los pasos de los hombres. Dios está en el trono. Nosotros aquí limitados por tiempo, espacio, materia. ¿Entiende? El tiempo es algo que nos afecta, pero Dios en su infinita sabiduría, no. Entonces, ¿por qué Dios hace silencio? Lo primero que podemos sacar como lección para nosotros es que Dios tiene un propósito. El Salmo 42, versos 3, 9 y 11 dice, ¿por qué te turbas? Vamos a leerlo. Salmo 42. Salmo 42, versos 3, 9 y 11. Dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Mire, el Salmo 42 o la canción número 42, se puede hacer un parangón, un paralelismo para que nosotros llegamos a entender. El escritor del Salmo había estado prisionero en Babilonia. Fue la deportación de Israel. Y estando lejos de su patria, de su nación, de su cultura, de su bandera, de su lengua, de su idiosincrasia, estando lejos, escribe este salmo. Y él dice cómo conducía a la gente hasta la casa de Dios, las fiestas hebreas. Para hoy nosotros sería aquel tango, Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver. O sea, no quiero ser hereje con la escritura, pero entiéndame en el aspecto cultural. El autor del tango estaba lejos de su patria y extrañaba a su patria. El Salmo 42 es alguien que está deportado y encima prisionero. Y escribe esto. Y los extranjeros le decían, ¿dónde está tu Dios? O sea, ¿qué pasa que estás aquí prisionero y que no tenés respuesta? Fíjese, el verso 6. Dios mío, mi alma está abatida en mí. ¿Ha llegado algún momento al abatimiento? La palabra abatimiento es muy similar a desánimo. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán. Verso 9. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Verso 11. Fíjese, la situación no cambió. No fue un micro, un avión, un camello en esa época especial y lo trajo de la deportación a Israel y estaba en medio de la fiesta. La situación no había cambiado. Sin embargo, él lo da como un hecho concreto el verso 11. Cierra ese salmo estando aún lejos de su patria diciendo, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios hace silencio? Valga la redundancia, porque tiene un propósito, que en su sabiduría, usted y yo quizá no lo lleguemos a entender aquí. Hay una ilustración que quizá muchos lo sepan, pero valga la redundancia, ilustra. En una ocasión, un rey muy egocéntrico lleva a uno de sus esclavos a cazar. Entonces lo atrapan al esclavo y le cortan un dedo. Lo arrojó en la cárcel porque no podía estar alguien con un dedo menos en la presencia del rey. Pues bien, pasa el tiempo, el rey vuelve a cazar, quiere salir de vuelta a cazar, pero este esclavo conocía el camino. Así que lo hacen a venir a la presencia del rey, lo visten, lo afeitan, lo acicalan y está de vuelta el siervo a la presencia del rey. Pero mientras que pasó ese tiempo, este hombre consideraba que todo eso era un acto de pura injusticia. Hasta que salen a cazar de vuelta. Queda nuevamente el rey y este hombre. Y cuenta el relato que son atrapados por gente del lugar, nativos, salvajes. Entonces querían comer a uno. Y en ese momento dijeron,
para nosotros es maldición comer a alguien que le falta un dedo. Así que comieron al rey. Entonces recién así este esclavo entendió por qué le había preservado la vida a Dios. Y llegado el momento, fue lo que le salvó la vida. Esto ilustra someramente que hay propósitos que son eternos, que usted y yo no los vamos a llegar a comprender. Una mente finita como la nuestra jamás va a poder comprender una mente infinita como lo de Dios. Pablo dice, porque por fe andamos, no por vista. La fe se basa en lo que está escrito. Mire, cuando usted y yo no tenemos respuesta en las circunstancias que vivimos, es cuando más debemos sumergirnos en la comunión y en la oración. ¿Qué hacía el salmista? Espera en Dios porque aún he de alabarle. La única manera, bíblicamente hablando, de soportar la espera es con alabanza, no con queja. La queja lo único que hace es demorar la respuesta, pero la alabanza cambia las cosas. La alabanza te alegra el corazón, aunque las circunstancias no hayan cambiado. Dice el Salmo 13, comienza más o menos preguntando, ¿hasta cuándo, Dios, te olvidarás de mí? ¿Hasta cuándo pondré en mi corazón consejos? Angustian mi alma cada día. Y es allí donde David experimenta una comunión más profunda con Dios. No cambia la circunstancia, pero sí cambia su corazón. Termina diciendo el Salmo 13, aunque está dentro de una cueva todavía, termina diciendo, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Pero ¿cómo, David, si estás todavía en la cueva? Es que nuestro Dios cambia el interior. Si no, sería un mago. Si no, sería un genio que está a mi servicio. Y la cosa no es así, es totalmente al revés. Yo tengo un Padre Celestial que está concentrado, atento en mí. Citamos el Salmo que dice, sus ojos ven, sus párpados examinan los hijos de los hombres. Y cuando hemos sido adoptados por Dios, Dios no deja hijos tirados. Nosotros vemos en esta sociedad madres que abandonan hijos, padres que abandonan los hijos. Y ese ejemplo se lo adjudicamos a Dios y pensamos que Dios va a actuar así con nosotros. Pero hablándole a Jerusalén, Dios dice, en la palma de mis manos te tengo esculpida. No es que Dios tenga mano, Dios está poniendo allí una imagen humana para que entendamos. Y las manos, ¿se dieron cuenta que están siempre a nuestra vista? Entonces lo que está comunicándonos es, cada vez que tú mueves las manos y las ves, allí es donde tengo tu nombre escrito. Es más, el libro del Apocalipsis dice que cuando recibimos a Cristo, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces Dios no se olvida de nosotros. Dios no se olvidó de ti. Dios está esperando el momento justo para responder esa respuesta. Ahora, ¿Dios responde siempre que sí? No. Dios responde sí, Dios responde no y Dios responde espera. ¿Por qué responde así? Porque Él es Dios. Job dice que Dios no da cuenta de ninguna de sus razones. Y usted y yo, mientras más dejemos llevarnos por nuestra naturaleza pecaminosa, más vamos a cuestionar a Dios, más nos vamos a enojar con Dios. El apóstol Pablo dijo a Jesucristo, el Señor le dijo al apóstol Pablo, dura cosa es dar coces contra el aguijón, es patear algo con filo, algo con punta. El último que termina lastimándose es el que patea. Job dice, ¿quién se endureció contra Dios y le fue bien? No es sabio contender con el omnipotente, el que todo lo puede. Si Dios no responde, es porque Dios no es nuestro genio que tiene que responder a nuestros caprichos. Es porque Dios es Dios. Mire, hace 30 años que estoy orando por mis hermanos, más o menos, que no conocen a Jesús. Hace 4 años mi hermano mayor fue a la iglesia, hace un mes fue a la iglesia en Zárate, de donde éramos, pero no hemos visto novedad de vida. Entonces, ¿me voy a quejar contra Dios? Y cada uno de nosotros tiene motivos particulares, personales.
los cuales está orando a Dios. Y Dios no está obligado a respondernos. Es un privilegio que Él nos dio tener comunión con Él. Ser hijos del Señor, ser hijos de Dios, es un regalo. Tener vida eterna, que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Que seamos perdonados, que podamos caminar por la calle de oro. Es un regalo. Encima yo tengo el tupé de decirle a Dios que me responda. ¿No es una desubicación? Ahora, está torcido el concepto, pero es que tú no tienes respuesta porque no tienes fe. Bueno, la fe hace que yo lea la Biblia y dice que la fe es por el oír, y el oír con fe la palabra de Dios. La fe hace que yo entienda que hay un Dios soberano y hay un Dios sabio, que si no me responde es porque Él sabe que no es para mi bien. Entonces, ¿por qué el silencio de Dios? Porque Dios tiene sus propósitos. Primera Pedro, capítulo 1, verso 7, ¿alguien puede leer? Primera Pedro 1, 7. El apóstol Pedro está escribiendo aquí a los expatriados, nuevamente gente que está fuera de Israel. Fueron cristianos. Fíjese que al final de los evangelios y al principio del libro de los Hechos, Jesucristo, el Hijo de Dios, dijo: y me seréis testigos hasta Jerusalén, Samaria y lo último de la tierra. El plan de Dios siempre fue expansión. El plan de Dios fue siempre una visión global, siempre ir más allá. Esto lo tenemos, Dios piensa con un pensamiento global. Nosotros muchas veces tenemos un pensamiento local o nacional, pero Dios tiene un pensamiento global. Esto lo vemos ya con nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando Dios le dijo: fructificad, multiplicad y llenad la tierra. Es decir, no vivan acá en Edén nada más, pueblen la tierra. Fíjese por favor que dice 1 Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero sea, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Por qué Dios guarda silencio? Porque tiene un propósito personal, exclusivo. Segundo, porque Él prueba nuestra fe. Dice: para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Ustedes vieron los joyeros cuando prueban alguna pieza metálica? ¿Alguna pieza de oro o de plata? Le ponen distintos ácidos. Bueno, Dios está testeando, probando. Y es un testimonio a mí mismo de cómo está mi fe. Mi fe es algo que está apoyada en personas. El salmista dice en el texto que leímos, el Salmo 42, espera en Dios. Mire, quizá usted está esperando en una persona que le prometió que iba a hablar por usted en un trabajo. La confianza no tiene que estar en la persona, tiene que estar puesta en Dios, que use a esa persona, porque esa persona se puede olvidar. Dios prueba nuestra fe. Entonces podemos pensar esta noche: ¿cómo está mi fe? Mi fe se alimenta con lectura de la palabra de Dios. Mi fe se alimenta con oración. Mi fe se alimenta con congregarme. Cualquiera de esas tres patas, si son limadas, sacadas de mi vida, mi fe va a empezar a tambalear. Estamos amando a Dios. ¿Sabe? 1 Corintios 13:7 dice: porque el amor todo lo espera, todo lo soporta. Pero es interesante ese texto. El amor tiene la capacidad de esperar, tiene la capacidad de no demandar tiempo. Y nosotros decimos que amamos a Dios, pero que queremos que Dios me responda hoy. ¿Sí o no? Entonces, eso no es amor. El amor todo lo espera. El amor espera. El amor espera. Y Dios prueba nuestra fe.
Y podemos hablar de todo lo que fueron probados los cristianos, persecuciones, murieron en el Coliseo romano muchos parientes, eran tenidos por escoria los que creían en Jesucristo, estaban en contra del sistema, no había otro Dios que César. Tenían toda la de perder los cristianos del primer siglo. Hoy podemos abrir la Biblia en este continente sin problemas. Podemos en cualquier esquina hablar de Cristo. Vayamos a Oriente. Ustedes saben porque la tienen a Sara acá, seguramente los informes ella cuenta. Pero, hermanos queridos, en medio de la prueba, Dios quiere ser Dios. Repito, en medio de la prueba, Dios quiere ser Dios. ¿Y cuál es la manera de mostrarle a Él que Él para mí es Dios? Decirle: Padre, no entiendo, no sé por qué tu silencio, pero creo que tú eres amor. Primera de Juan 4:8, dice la Biblia que Dios es amor. En el original es el amor y Dios son la misma cosa. Dios es amor. Y el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo. Dios no nos guardó rencor. Entonces yo debo apoyarme en el carácter de Dios. Cuando no tengo respuesta, la mejor y mayor respuesta para mi vida es el carácter de Dios. Estábamos testificándole hace un tiempo a un vecino aquí en Capital, y él nos contaba, fuimos a ayudarle con uno de mis hijos, y él nos contaba cómo el padre lo había tratado mal, le pegaba con rebenque y demás. Entonces, él atribuía ese carácter paterno que experimentó bajo el sol, se lo experimentaba a Dios. Sí, pero Dios me hace esto. Entonces le digo: mira, tu experiencia te está condicionando tu creer en Dios. Dios no es como tu padre. No, pero que todos los padres son iguales. Pará, le digo. Y le dije: Matías, y le arrimé la mano a la cara, le toqué la cara. Digo, jamás le pegué una cachetada a mi hijo. Jamás afrenté el rostro de mi hijo con una cachetada. Hay otra parte anatómica donde sí lo usamos en su momento, pero nunca el rostro para humillarlo. Entonces puedo tocarle cariñosamente el rostro a mi hijo aunque tiene más de 20 años. Y no me sacó la cara. Digo: ¿ves? Dios me enseñó a ser papá. Porque Dios es así, no pega de gusto. Entonces ahí empezamos a hablar de la problemática y llevamos a Cristo, donde Jesucristo se sometió al Padre. Y el Padre hizo silencio con un propósito eterno, que tenía su nombre y el mío. Mire si Dios hubiese intervenido, si Dios se hubiese dejado llevar por las emociones. Es algo loco pensar que están castigando a un hijo y que el padre no interviene. Es que eso es la Biblia. En la Biblia pasan cosas más allá de la razón, ¿no? Se abre el mar, flota un hacha, se para el sol, muertos vuelven a vivir, enfermos son sanados. Es tremendo lo que pasa en la Biblia. Y en la medida que yo invierta tiempo en la lectura de la Biblia, mi fe se va a acrecentar. Ahora, Pedro dice que la fe va a ser probada. Es decir, mis creencias en la palabra de Dios están siendo a prueba continuamente por el sistema mundo. Si no tenés tal marca, si no llevas tal ropa, si no cambias el auto, si no tenés tal y cual y allá y acá. No existís para el sistema, pero existo para Dios. Existo para Dios. Y en la medida que yo me acerco a Dios. Otra canción más, el Salmo 4, dice muy claro: tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Este mundo nos hace sentir que si no tenemos, si no poseemos, no somos. Cuando la Biblia es bien clara: habiendo recibido a Cristo, sos llamado hijo de Dios. Nuestro Padre es Dios y nuestra fe es probada. ¿Por qué Dios hace silencio? Porque tiene propósitos eternos que no se van a revelar quizá acá en esta tierra. ¿Por qué Dios hace silencio? Porque está probando nuestra fe.
Y a veces esa prueba es un testimonio a nosotros mismos. ¿Cómo está mi fe? ¿En qué se basa mi fe? ¿Por qué Dios hace silencio? Romanos 8.1 dice, ahora pues, ¿alguien lo puede leer? Romanos 8.1 y Romanos 8.28 puede ser. ¿Por qué Dios hace silencio? Porque Dios pule nuestro carácter. Pulir es sacarle brillo, que se vea el valor que tiene o el material con el cual está hecho. ¿Sí? ¿Qué dice Romanos 8.1? A ver. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a Dios. El verso 2, por favor, Dora. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No hay ninguna condenación. Sabe que Dios tiene un propósito, que es formar a Cristo en usted y en mí. Pero ¿por qué Dios hace silencio? Porque en ese silencio Él está puliendo nuestro carácter. Fíjese que no hay ninguna condenación, somos hijos de Dios. ¿Qué dice el verso 28? ¿Cuál es el propósito en el cual nos llamó? Primero nos quitó la condena, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Luego dice que conforme a su propósito somos llamados. Ahora, fíjate el verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. El propósito de Dios al hacer silencio es pulir nuestro carácter. Alguien dijo, carácter es lo que yo soy cuando nadie me ve. Carácter es lo que soy cuando nadie me ve. Alguien también definió así: una acción diaria me lleva a generar un hábito. Un hábito genera un carácter. Entonces lo que yo soy cuando nadie me ve es la sumatoria de hábitos, que son acciones constantes, continuas que he tenido en mi vida. Por ejemplo, la lectura de la palabra de Dios. Por ejemplo, apartarme voluntariamente del pecado. Por ejemplo, en vez de quejar, bendecir. Hermanos queridos, cuando Dios hace silencio, Dios está trabajando. Creo que ustedes saben lo que nos pasó el año pasado, sí, creo que estuve después de eso. Veníamos de un retiro hermoso en Salta, venía manejando nuestro hijo mayor, venía un chico de Formosa que estaba viviendo en casa, Laura atrás de Lucas que conducía y yo atrás también. Tomando mate con Laura, en ese momento dejamos de tomar mate. Veníamos hacia este lado. Un rato más tarde, estábamos andando por la ruta en sentido contrario, sin el auto, en una ambulancia, Laura quebrada, yo con la cabeza abierta. Gloria a Dios, Lucas intacto, Arturo, el chico que vive en casa, intacto. Entonces ahí mi naturaleza gritaba, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Pero el Espíritu Santo me decía, ya no es que, pero la paz de Dios me transmitía, yo tengo el control. Yo tengo el control. Mire, todavía no tengo respuesta de por qué pasó eso, pero no tengo la menor duda que Dios tuvo el control. Entiende, la fe funciona cuando las circunstancias nos dicen lo contrario. ¿Cuál es su actitud frente al silencio? ¿Es alguien que se queja, se enoja con Dios? Job, a pesar de ser el libro más antiguo de la Biblia, es uno de los más actuales. ¿Quién se endureció contra Dios y le fue bien? La respuesta es nadie. Si usted quiere formar un club de los enojosos contra Dios, allá usted.
pero no va a pasar de ahí. La victoria es para aquellos que, a pesar de cómo se sientan, pueden decir: gracias, Dios. No entiendo, pero te doy la gloria. Porque no estoy para entender, estoy para darte gloria. Y el silencio sepulcral fue cuando el propio Hijo de Dios estuvo clavado en la cruz del Calvario. La Biblia dice que Él levantó la voz y dijo: Elí, Elí, lama sabactaní. Esto es: Dios mío, ¿por qué me he desamparado? Dios lo desamparó a su propio Hijo pensando en usted. Y así, cuando digo usted, pone tu nombre. Jesucristo murió en la cruz por vos, por mí. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No es la iglesia, no es mis buenas acciones, no es mi proceder, no son mis intenciones, no es mi religión. La Biblia dice que única y absolutamente es la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. ¿Sabe? El infierno está lleno de personas que creyeron que se pudieron salvar a sí mismas, practicando una religión, pensando ser buenos y pensando que merecían el cielo. Jesucristo es un testimonio acabado, perfecto, de que usted y yo no podemos entrar al cielo por nuestras propias obras. Porque si hubiese sido así, la pregunta es: ¿para qué vino Jesucristo a morir entonces? Murió de balde, como dicen en el norte. Jesucristo vino a este mundo porque la religión nos salva, porque los recursos que pueda tener, porque la reputación, porque el razonamiento, porque las acciones nos salvan. Lo único que nos salva es la sangre de Jesucristo. Cuando con un corazón sincero vamos a Él arrepentidos, reconocemos que somos pecadores y pedimos a Dios que nos limpie nuestros pecados con la sangre de Jesucristo. En ese momento la Biblia dice que se abre el libro de la vida y su nombre es escrito allí. Ahora eres salvo, ahora eres hijo de Dios, ahora eres perdonado. ¿Cuándo? Cuando le dice: Dios, perdón, sálvame. Si alguno de los presentes quiere saber más de esto, estamos para leer la Biblia juntos y para poder sacarle alguna inquietud respecto a esto. Que el Señor nos bendiga y que su silencio pueda ser un disparador para acrecentar nuestra fe, no un caldo de cultivo para la queja. Que el Señor nos bendiga.